Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al segundo seminario del curso de formadores deportivos y recreativos de la Municipalidad de Córdoba. El tema de hoy es la construcción de la competencia deportiva desde una visión social y comunitaria. Agradecemos al InfoCEP por prestarnos sus instalaciones. Mi nombre es Constanza Cabral y junto a Jorge García vamos a estar moderando esta sala. Les pedimos que silencien sus micrófonos. Podrán realizar preguntas, comentarios o inquietudes descritos en el chat y los moderadores iremos sistematizando las mismas para ponerlas en diálogo al final de la disertación. Iniciaremos el segundo seminario. En primer lugar, disertará el magíster Horacio Garimaldi, director de programas deportivos y recreativos de la Municipalidad de Córdoba. Horacio, adelante. Buenas tardes a todos. Un inmenso placer de poder estar con todos ustedes. Les traigo el saludo del licenciado Medardo Ligorria, subsecretario de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Córdoba, del resto de los funcionarios de la subsecretaría, y agradecer fundamentalmente al InfoCEP por prestarnos su casa y sus servicios, así también a la Universidad Nacional de Córdoba y fundamentalmente a todo el personal docente de la Subsecretaría de Deporte y Recreación, los cuales han puesto mucho trabajo, mucho empeño y lo siguen haciendo para que todo esto salga de la mejor manera. Como bien decía Constanza, el tema de hoy es la construcción de la competencia deportiva desde una visión social, comunitaria, en el ámbito, en una primera instancia en el ámbito no federal. Bien, los objetivos de este seminario, en primer lugar, es brindar herramientas teóricas y prácticas para la planificación y la ejecución de las competencias deportivas en un ámbito no federal. Incrementar, este es un objetivo fundamental, la participación de las personas en este tipo de competencias. Reflexionar y construir colectivamente sobre la competencia en este tipo de ámbitos deportivo, social y comunitario. Y finalmente, que este material ya es un poquito más extenso y que lo vamos a poner a disponibilidad de ustedes, es ofrecer una guía para la implementación y el éxito en la competencia deportiva. Es decir, los factores que básicamente, más allá de las particularidades, que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una competencia deportiva. Vamos a la siguiente cosa. Los ejes de este seminario y la explicación del mismo lo vamos a tener o lo vamos a dividir en 3 etapas. Primeramente, vamos a formalizar, vamos a definir lo que es deporte, fundamentalmente, para no confundirlo a la hora de realizar este tipo de, o los diferentes tipos de encuentros, lo vamos a diferenciar al deporte de otra actividad. Esto contiene también a la competencia, ¿sí? Y qué significa el deporte, la competencia y su vinculación con un ámbito social, comunitario, no federal. Sí. Bien.
Vamos con la primera definición de deporte. Cuando digo la primera es lo siguiente, es decir, la definición de deporte tiene varias, muchísimas diría yo, acepciones. Es más, cada uno de nosotros podría tener una definición de lo que es el deporte. A mí en lo particular, esto también viene emparentado tal vez con la formación que cada uno de nosotros tengamos. A mí me parece, o la creo muy conveniente, a esta definición del doctor Ricardo Crisorio y del profesor Marcelo Giles, de la Universidad Nacional de La Plata, quienes presentan una definición que yo considero que es completa y considero que se ajusta a una determinada línea de pensamiento, por lo menos la que se emparenta con mi formación. Se las voy a leer y vamos a ir analizando conceptualmente de qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de deporte. La definición dice lo siguiente: el deporte, más allá de los diversos modos que asume su práctica, implica siempre una competencia entre por lo menos dos partes. Ustedes podrán ver, yo les he subrayado los conceptos que entiendo que son fundamentales en este tipo de definición. En primer lugar, habla de una competencia, la cual después vamos a definir, entre por lo menos dos partes, y que exige algún tipo de ejercicio o de esfuerzo corporal. Entonces, o sea que ahí podemos deducir que si no hay competencia, no hay deporte. Podrá hacer actividad física, podrá hacer ejercicio físico, pero cuando hablamos de deporte, automáticamente lo emparentamos con el concepto de competencia. Su desarrollo está regido por reglas conocidas y aceptadas por los participantes. ¿Qué significa esto? Se supone o se presume que quien va a realizar una actividad deportiva no puede desconocer las reglas. Las reglas son conocidas, son aceptadas porque se discuten en otro ámbito previamente. Entonces, al momento de ejecutar el deporte, estas reglas, cada uno de los participantes, insisto con esto, se supone que tiene que saber, las cuales restringen los límites de la violencia permitida. El deporte se nos presenta entonces como un conjunto de prácticas corporales codificadas. Esto significa que están regladas, que están reguladas, institucionalizadas, ya lo vamos a ver, desde un orden internacional, y en donde siempre, y lo vuelve a remarcar, en donde siempre existe la competencia. Me quiero detener un minuto en esto. Obviamente que esta no es la única definición de deporte. A través del tiempo, inclusive la definición ha sufrido cambios, ha ido evolucionando conjuntamente con el deporte, y me atrevería a decir que cada uno de nosotros podría tener una definición de lo que es el deporte. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no es el deporte o la definición del mismo no es una ciencia dura, en donde hay una sola acepción y se deja de lado el resto, sino que por todo lo contrario, en esto cuando definimos lo podemos hacer abiertamente y teniendo en cuenta una serie de parámetros, si se quiere.
yo insisto con este concepto, esta es la que le presento, no significa que sea, por decirlo de alguna manera, la más completa, la mejor o no. Es una presentación que, la cual la comparto, de hecho, por eso que la estamos presentando. Bien. Cuando hablamos de deporte, yo creo que hay que marcar dos líneas que tienen, a mi entender, una abrumadora diferencia. Por un lado, el deporte no federado, y por otro lado, el deporte federado. Yo creo que esta es la gran división. Más allá que haya otro tipo de categorización, que sea individual, que sea en conjunto, que sea cíclico, que sea acíclico, que sea de riesgo, que sea un deporte mecánico, un deporte extremo, que sea convencional o adaptado. Independientemente de ese tipo de clasificación, creo que básicamente debemos dividirlo para no confundir por la diferencia que tiene uno y el otro, es en esto que es el deporte no federado y el deporte federado. En algún lado podrán leer deporte social y eso lo emparentan con el no federado. Por otro lado, el deporte federado lo emparentan con el deporte organizado. Son diferentes modos, maneras de nombrarlo. Para mí la más simple y la que no deja dudas en ese sentido es esta. Es decir, no federado, ya vamos a tomar algunas características, y por otro lado lo que es el deporte federal. Y las diferencias, ¿no? Que como le decía antes son bien distante una situación de la otra, aunque se considera o debiera considerarse que el deporte federado tiene su base precisamente en la etapa previa, que es la no federada. Este deporte no federado podemos dividirlo a grandes rasgos en un deporte de base, que es cuando la persona, seguramente un niño, aprende a conocer el deporte. Empieza a tomar contacto, a tener sus primeras experiencias en una o más disciplinas deportivas. Al lado del deporte de base, ahí le puse práctica en más de una disciplina deportiva. Creo que es importante, en este sentido, abrir el abanico de opciones que le damos a alguien que se inserta en el deporte. No encasillarlo rápidamente, mostrarle las diferentes alternativas, y que pueda hacer un deporte que realmente lo ame, realmente lo sienta, realmente tenga alguna cualidad, que tenga interés y que tenga deseos de hacerlo. Eso es fundamental. Si no, volvemos a los problemas que ya le explicó el licenciado Ligorri en el primer seminario, que es uno de los riesgos que se corre en ese sentido, la deserción deportiva. Y en esto, más allá de que sea federado o no federado, la deserción muchas veces se da, entre otros factores, porque no hacen el deporte que les gusta, sino el que le ofrece a alguien o bajo el interés de otro y no del propio deportista. Obviamente este deporte no federado es amateur y lo podemos dividir en convencional y adaptado, que es obviamente para las personas con discapacidad. Nos referimos a eso. Este deporte no federado, obviamente lo practican
personas que todavía no tienen su carnet federativo, las reglas del mismo, hablamos de las reglas en la definición anterior, en el caso de este deporte no federado y en el principio de la competencia, podemos adaptar las reglas, podemos adaptarlas, yo creo que es válido eso, y es un sistema, y esto es lo que marca la diferencia entre otras, es un sistema menos riguroso desde ese punto de vista que el deporte federado. Las reglas las podemos adaptar de acuerdo al nivel de conocimiento, porque todo esto es un proceso. Cuando antes hablábamos del conocimiento de las reglas, es todo un proceso de formación y de aprendizaje que tienen los niños. Mientras tanto, podemos adaptarlas, podemos adecuarlas y podemos de a poco, ¿sí?, que vayan tomando conocimiento de lo que significa el reglamento deportivo. Cuando hacemos el salto, cuando el niño ya está en condiciones, de alguna manera, de pasar al deporte federado, que creo que es una escala también necesaria para mantener el interés. El interés de la persona creo que pasa en muchos sentidos por ir brindándole y que tenga la posibilidad de acceder a una escala superior, a un escalón superior. Ese escalón en este sentido podría ser el deporte federado, donde comienza con un deporte de base. Yo se lo subrayé, podrán verlo, igual que en el no federado, pero con una gran diferencia. Acá al deporte ya lo conoce. Recuerde que en el otro hablábamos de que tomaba sus primeros contactos e iba conociendo una o más disciplinas deportivas. En este caso, este deporte de base ya se encamina a una disciplina deportiva donde ya tiene una experiencia previa en ese deporte no federado, entonces la situación es diferente. Los practicantes ya tienen su carnet, obviamente, federativo, y eso es lo que marca la diferencia, y el acceso a la competencia en el mundo federado exige, entre otras cosas, ese carnet federativo. De este deporte de base pasamos al mediano rendimiento. El mediano rendimiento siempre es difícil de definirlo conceptualmente. Yo diría que es el pase, o es el trayecto, que es bien amplio en algunos deportes, entre lo que es este deporte de base y el deporte de alto rendimiento, al cual acceden en proporción de los que arrancaron con un deporte de base o de los que transitaron el deporte de mediano rendimiento, al alto rendimiento son muy pocos en realidad lo que acceden al mismo. Cuando hablamos de alto rendimiento hablamos de la máxima expresión dentro de una disciplina deportiva, un deporte de élite, un deporte, insisto con esto, que independientemente, que esto lo marco ahí abajo, que sea profesional o amateur, que sea convencional o un deporte adaptado, al deporte de alto rendimiento es mínima la cantidad de personas, de deportistas, no solamente deportistas, sino también entrenadores que acceden a ese tipo de competencia. Este tipo de deporte federado, sus reglas están y sus instituciones se gobiernan internacionalmente, universalmente. Está institucionalizado universalmente. Sus reglamentos son universales y es lo que permite a posterior las competencias o llevar adelante las competencias internacionales, las competencias
entre países. Es decir, sería inviable organizar cualquier tipo de competencia si no hubiese un reglamento único. Sea un campeonato sudamericano, un campeonato panamericano, un campeonato del mundo, un juego olímpico, todos, para acceder al mismo, han pasado por un proceso de selección, no son torneos abiertos. Y para acceder a ese tipo de eventos de carácter internacional, han hecho sus selectivos, e insisto con este concepto, todos bajo la misma reglamentación. Y también ahí les puse el hecho de convalidar un récord. Es un récord que se hace en un deporte, pongámosle atletismo, es válido acá, en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania o donde sea. Las condiciones reglamentarias son las mismas y eso es lo que convalida. Por eso que el reglamento es universal y universalmente es una la institución que gobierna. ¿Habrá excepciones? Sí, la puede haber. En algún deporte hay excepciones y se manejan en niveles o en tipos de competencia internacionales. Esto se lo manifiesto para que tengan un pantallazo, y esto no tiene nada que ver absolutamente con lo que es la competencia social y comunitaria en un ámbito no federado. Simplemente para marcarles la diferencia. La siguiente conversación. Bien, vamos a definir, ya hicimos la definición de deporte, vamos a definir ahora lo que es la competencia. La competencia, esta es una definición de la Real Academia Española, es la oposición o rivalidad de dos o más que aspiran a obtener la misma cosa. Dos o más que aspiran a obtener la misma cosa. Procurar el dominio en una determinada situación, y es una contienda, en este caso, entre personas. A esto hay que vincularlo al deporte. Es decir, el deporte es un ámbito, yo diría, muy importante para desarrollar la competencia. No solamente la competencia deportiva. La competencia, conforme a la definición que tiene, se da en muchos lugares en nuestra vida. Yo diría que el ser humano es competitivo porque la condición así lo determina, porque las circunstancias así lo determinan. Podemos aprender a competir en el deporte, desde muy niños. Salimos del deporte y la competencia la tenemos igual, yo diría día a día. Se compite por diferentes cuestiones. Muchos de ustedes seguramente son trabajadores o están en procura de un trabajo. Ahí hay una competencia. En cualquier situación de nuestra vida permanentemente tenemos una situación de competencia. Una situación en donde dos o más personas aspiran a obtener lo mismo. ¿Sí? Puede ser el ingreso a este curso, yo se lo doy como ejemplo. Acá había un cupo de 500 personas, ¿sí? Lo ampliamos. Y hay gente que quedó afuera del curso. Eso puede ser un ejemplo de competencia. Quienes ganaron lo que pudieron entrar, los que se quedaron afuera tienen que tener otra opción. Ejemplos como esto tenemos todos los días. Todos los días el ser humano compite de alguna manera. Creo que es parte de la condición humana. Por eso que el deporte puede ser
utilizado para desarrollar la competencia, ¿sí? Para tener este sentido y entender bien lo que es la competencia. Que no significa ganar siempre. No, muchas veces perdemos, yo diría que la gran mayoría. Pero de una u otra manera, en el trayecto y a lo largo de nuestra vida, estamos en una situación de competencia. Además, esto implica o presume algún tipo de reconocimiento. El reconocimiento hacia las personas también es parte de la condición humana, porque es lo que nos convierte en persona, es lo que nos convierte en un ser, en un individuo. El hecho de ser reconocido. Y el ser reconocido no es solamente vincularlo desde el deporte con el éxito deportivo. Reconocido uno puede ser por diversas acciones, actividades, modos de manifestarse que puede tener a lo largo de la vida. Todo esto entonces se va vinculando, ustedes lo van a ir viendo, lo que es deporte, lo que es competencia, el reconocimiento hacia una persona, esta condición del ser humano en un ámbito de competencia, yo diría casi permanente, y en esto el deporte es una herramienta fenomenal a mi entender. Vamos a lo siguiente. En el caso de la competencia del niño, en este ámbito social, comunitario, no federado, cuando está comenzando a conocer el deporte de alguna manera, el verdadero desafío consiste en conseguir que ese niño disfrute de la competencia, independientemente del resultado obtenido. Independientemente, lo digo esto porque muchas veces se pierde definitivamente, y eso no lo tiene que convertir en un hecho traumático. Sobre todo en este tipo de contexto. No tiene mayor significancia ganar o perder dentro del ámbito no federado. Estamos en una etapa de aprendizaje. Y este aprendizaje se refiere a esta cuestión que vincula la competencia y no como un hecho traumático, sino como un hecho que se le va a dar dentro de su vida, a lo largo de su vida. La competencia no debe ser mirada como una cuestión, insisto con este concepto, traumática, compleja, que vaya más allá de los límites que realmente tiene. Hay que darle la importancia que tiene, eso es todo. Y en el ámbito no federado, estamos en una etapa de aprendizaje. Entonces el disfrute no se vincula al éxito deportivo. Ningún deportista, que yo sepa por lo menos, ha sido reconocido por su éxito en una etapa no federada. Ninguno. Entonces no tiene un valor desde el triunfo, desde la mirada resultadista. Y la derrota igual, perdemos, no hay ningún problema. Sí, es parte de la cuestión. Es parte de la cuestión. Nos deja muchas veces la derrota un montón de enseñanzas. Pero no por este miedo, si se quiere, de alguna manera, por llamarlo de una manera, a perder vamos a dejar de competir. Ni vamos a desvirtuar lo que significa el ganar en esta etapa. No significa desde lo deportivo no tiene trascendencia, simplemente que para que uno gane, otro tiene que perder y viceversa. Eso es la competencia en definitiva. Sí, este disfrute tiene que estar vinculado
definitivamente a los intereses del niño, a los deseos, al progreso que pueda manifestar, al saber que están mejorando día a día, al intentar acceder a una escala superior, al superar obstáculos, al obtener algún tipo de reconocimiento que es la suma de todo lo que le planteé antes, a mejorar su performance también, saber que estamos mejorando. Ese es el reconocimiento del cual hablamos antes. No es solamente el reconocimiento ganaste, llegaste primero o ganaste un partido, vaya a saber de qué cosa. No, el reconocimiento viene también ligado a otro tipo de actuación. Y es el constante progreso que debieran tener en sus prácticas, en sus actividades. El entender esto de los intereses, de los deseos. El entender que cuando nosotros ponemos a un niño en situación de competencia, lo debemos hacer de una manera muy prudente, pero además haciendo en una disciplina que sea de interés del practicante. Vamos a ver. Bien. Este contexto que hablamos de deporte no federado, de este deporte social y comunitario, y yo le agrego no federado porque el social y comunitario también puede ser federado. Es decir, esto es una cuestión de definición, por eso que aclaro social y comunitario, en este caso no federado. Esta comunidad, una comunidad determinada, ¿no es cierto?, que es ni más ni menos que un conjunto de personas que interactúan entre sí, que comparten una cultura, que comparten los mismos intereses, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de formular un programa, un proyecto, acciones, actividades, una jornada deportiva, etc. Cuando se planifica en este tipo de programa o en un proyecto, debemos siempre tener en cuenta los intereses de la persona, los intereses de esa comunidad. Hablábamos de la formulación de programas, proyectos, acciones, actividades que tienen que tener y tienen que estar orientadas al interés del conjunto de la población, a las necesidades del conjunto de la población. Esto para optimizar sus condiciones. Esta comunidad de la cual hablábamos anteriormente, brindarle actividades las cuales atiendan a sus propios intereses. Entonces, a la hora de formalizar, de formular diferentes acciones, siempre es bueno una etapa de diagnóstico. ¿Qué significa esto? De tomar en cuenta lo que necesitan, tomar en cuenta lo que necesita esa comunidad, ese conjunto de personas, para brindarle, en definitiva, una igualdad de oportunidades al acceso de la práctica deportiva. De nada sirve, o sirve de muy poco, que ofrezcamos desde lo deportivo un producto que no sea interés de la comunidad. Un producto, o en definitiva, que sea siempre el mismo. Llamémosle fútbol, llamémosle básquet, llamémosle hockey, vóley, que son los deportes masivos,
que son los que normalmente se ofrecen a la hora de disputar competencia en este tipo de escenarios, pero también hay un sinfín de deportes que pueden ser ejecutados en un programa de deporte social y comunitario no federado. Atendiendo a esto que hablábamos antes, es importante que al niño, que a la niña, independientemente de su condición, le ofrezcamos un abanico lo suficientemente amplio para que elija más de una actividad y se pueda ir desarrollando en la misma. En esto tenemos en la provincia hecha encuestas de un grupo interesante de deportistas federados, lo cual nos marcó en su momento, esto fue en el año 2019, que el 50%, el 51% para ser más exacto, de los deportistas federados adolescentes no realizan la práctica deportiva que les gusta. Es decir, es muy difícil desarrollar a un deportista si no está haciendo la práctica que él desea, que él le gusta, que él tiene cierto interés. Entonces, a partir de esto, después viene, obviamente, entre otras cuestiones, la deserción deportiva, que es totalmente lógico. Simplemente desertan del deporte porque están haciendo un deporte, entre otras cosas, que no le satisface, no los motiva, no tienen intereses. Y cuando ya subieron el escalón y ya están en este deporte federado, las exigencias son cada vez mayores y es ahí cuando viene la deserción. Entonces, cuando le bajamos una actividad, un programa a la comunidad, primero hay que saber sencillamente qué es lo que quiere la comunidad en su conjunto. Pasamos ahora a otra cuestión. Vamos a tratar de acelerar un poquito por el tema de los tiempos, a un concepto que va ligado a todo lo que hablábamos anteriormente, que es el concepto de valor. ¿Sí? El valor en el deporte, de los cuales ustedes habrán escuchado infinidad de veces, como si el valor estuviese inserto en el deporte. Vimos en la definición, en primera instancia, una definición que se considera completa, que en ningún momento habla de valor. Hay muchísimas definiciones que ustedes pueden tomar de diferentes autores y no hablan de valor. Es decir, el valor no está inserto en el deporte. Sí, el deporte es un excelente medio para desarrollar, así como hablamos de desarrollar la competencia, es un excelente medio para desarrollar los valores que guían el comportamiento de una persona. Pero cuando, por ejemplo, compramos deporte, no estamos comprando automáticamente valores. Cuando vamos a un club y pagamos la cuota deportiva para que nos enseñen un deporte, eso no viene ligado automáticamente al concepto de valor. El valor es algo que le va a incorporar el dirigente deportivo, que le va a incorporar el entrenador, que le va a incorporar desde la familia. Entonces, el deporte es un excelente vínculo, es un excelente transporte en el cual podemos incorporar los valores. Pero no vienen, y quiero resaltarlo esto, porque si no se trabaja, no se produce el cambio, no se produce el aprendizaje en ese sentido. Entonces, el valor, que ya lo vamos a definir, tiene que ser trabajado a lo largo del tiempo. ¿Qué es el valor? Es el alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase. ¿Sí? Esto es una definición, ¿sí?, a la cual podemos agregar que es un fin generalizado que guía el comportamiento de una persona. El comportamiento de la persona está íntimamente relacionada
¿sí?, con lo que son los valores que hemos adquirido a través del tiempo. Para la sociología, estos valores, ¿sí?, están determinados por la historia, se dan a través del tiempo, ¿sí?, y son cambiantes, pueden ser configurados, regulados de diferente manera, y a lo largo del proceso de vida de una persona se van a ir incorporando y se van a ir modificando también, entendiendo de que hay valores positivos y valores negativos que se dan constantemente, sobre todo en el mundo del deporte, ¿sí? En definitiva, uniendo los términos anteriores dentro de lo que llamamos la psicología social, ¿sí?, el valor está vinculado al modo específico de conducta de una persona o el estado de existencia de una persona. Es lo que guía nuestra conducta. Los valores y vinculación con la competencia deportiva refiere a lo siguiente. Son fundamentos, ¿sí?, son principios orientadores, ¿sí? Cuando nosotros, además de enseñarle una disciplina deportiva, enseñarle qué significa la competencia dentro de esa disciplina deportiva, paralelamente podemos trabajar con algo que entiendo que es fundamental, que son los valores dentro del deporte, que son los principios que van a orientar la conducta, no solamente en el deporte, sino fuera del deporte también a lo largo de su vida. Se supone que estos valores que en principio se aprenden en el deporte, después son o pueden ser aplicados en otros ámbitos de la vida. Guían el comportamiento humano, por eso que le puse ahí, son acciones que se deben realizar previo a la competencia, durante la competencia y posterior a la competencia. Cuando hablamos de la conducta en ese sentido, es en todo momento, no solamente en un determinado momento, ¿sí?, sino es aplicable a todo el momento de nuestra existencia. Forman a la persona, obviamente, en un proceso de aprendizaje. Los valores son un proceso, o se dan o se aprenden en un proceso precisamente de aprendizaje. No es algo discursivo simplemente, no es me lo dicen hoy y lo aprendo mañana, sino lo tengo que poner en práctica constantemente, por eso que es dentro de un proceso. Y se supone que ese valor, ¿sí?, ese valor positivo, causa o crea una sensación de placer, una sensación de bienestar en la persona, por eso que digo que es importante y por eso que digo que es tanto en un proceso de entrenamiento, tanto en un proceso de competencia o pre o post la competencia o el entrenamiento, se deben, o la persona, y esto se vincula con la moral, lo debe aplicar constantemente porque causa, en definitiva, buenas sensaciones. Algunos de los valores son muchísimos. Yo les traje algunos, pero son muchísimos los valores, en este caso positivos, que se pueden acceder a través de la práctica y de la competencia deportiva. El compromiso, la disciplina, trabajo en el equipo, ser solidarios, ser responsables, ser tolerantes, entender qué significa el esfuerzo diario en búsqueda de un objetivo, el ser buen compañero, la cuestión del esfuerzo, de la superación, de la perseverancia, del respeto mutuo que debe haber en las personas, el respeto que debe haber con el rival de turno, la voluntad de progreso, y así podríamos enumerar una cantidad de valores realmente muy extensos. Todos estos valores que están detallados acá
que están presentados acá en definitiva, tienen que ser trabajados, tienen que ser puestos de manifiesto casi día a día. Es decir, esta es la manera que una persona lo puede que lo puede incorporar, sería la palabra, que lo puede incorporar a su modo de vivir. Estos valores son variables, son subjetivamente variables. Esto depende de la persona, esto depende del deporte. No todos los deportes, no todas las personas manejan de la misma manera, ni tienen por qué tener incorporado los valores. Los valores es una lista muy amplia, muy extensa, y los modos de regir nuestra conducta podemos tomar no todos los valores de la misma manera, ni la misma lista, sino que esto es variable. No solamente dentro de la persona, dentro del deporte, sino también dentro de la evolución de la persona, dentro de las diferentes edades que tiene la persona. Cuando hablamos de valores, cuando hablamos de moral de una persona, ¿sí? No es la misma conciencia que se tiene a los 10 años que se tiene a los 20, es decir, es todo un proceso de maduración en ese sentido. Lo que sí es, para alcanzar estos valores, es determinante el trabajo, el compromiso, la responsabilidad, que es en definitiva personal. Hay alguien que le enseña, hay alguien que le incorpora, pero es la persona en definitiva, en sus diferentes estadios, quien la toma o no la toma. A través del tiempo a futuro, es decir, esto se vislumbra a través del tiempo. No es hoy con un resultado para mañana. Es todo un proceso, es todo un proceso que se da precisamente a través del tiempo. Y estos valores positivos o negativos aparecen con frecuencia dentro de la actividad deportiva. Ya para terminar y darle paso a Soledad, les voy a leer un escrito que es el siguiente, como una reflexión final. Es de gran importancia, entendemos, fomentar la práctica deportiva, social, comunitaria, en todos sus aspectos, ya que nos permite potenciar de manera integral a cada uno de los practicantes. Así también, al hablar de deporte no federado, competencia y la posibilidad de fomentar valores, pueden crearse, y ojo con esto, pueden crearse esperanzas y expectativas. Las personas muchas veces hacen deporte porque se le prometen cosas. Salud, bienestar, integración social, dinero, éxitos, que carecen en muchos casos del merecido sustento. Es por esto también que el deporte deja de ejecutarse de manera abrupta y esto deviene en frustraciones. Es decir, se ha creado a través del tiempo una expectativa sobredimensionada y eso a la corta o a la larga trae algún tipo de frustración. Entonces el deportista deja la actividad. Cuando nos referimos a los valores del deporte, nos podemos encontrar en una situación que es problemática, que es que no se persiguen los intereses del practicante, sino de otros.
Es como hablábamos antes con los intereses en la programación de actividades o acciones. Es realmente un problema cuando no se hace, cuando no se realiza, cuando no se plantean los objetivos en función del practicante, sino de otros. Finalmente, y esta frase se la dejo para cerrar, el deporte siempre debe pensarse, siempre debe planificarse, siempre debe ejecutarse en función del practicante y el resto es absolutamente secundario. Es la única manera en donde el deportista va a tener, entendemos, un crecimiento a lo largo del tiempo y a lo largo de su historia. Vamos a, desde ya, muchísimas gracias, disculpas por alguna cuestión técnica que haya sucedido y quedo a disposición si tienen algún tipo de preguntas al respecto. Sí, buenas tardes, Horacio. Mauricio preguntaba cómo saber si una persona puede estar en el deporte federado. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Se supone que quien está en el deporte federado, el acceso al mismo debiera darse, o quien lo puede guiar, es su entrenador, su guía, su profesor que ha tenido en el deporte no federado. Esto es variable, tu pregunta es muy válida y es muy oportuna, pero esto varía de acuerdo a la disciplina deportiva. Es decir, un niño está en el deporte no federado. Si quiere acceder a una escala e incorporarse al deporte federado, tiene que obtener, obviamente, su carnet federativo. Normalmente no hay una prueba, sino que se entiende que tiene una condición mínima para acceder. Inclusive muchos deportes tienen un paso intermedio también, porque el carnet federativo no es en todos casos lo mismo. Es decir, hay un carnet federativo que los habilita a competir a nivel nacional, hay otro carnet federativo que los habilita a competir a nivel provincial, hay deportes que ese carnet federativo se obtiene antes, hay otro que se obtiene después. Esto varía de acuerdo al deporte. ¿Quién debiera guiarlo en ese sentido y poder llevarlo de la mano al acceso del mismo? Y debiera ser quien lo formó o alguien que lo vio dentro de lo que es el deporte no federado. Y en algunos, yo diría que en la mayoría de los deportes, en algunos, los más masivos, puede tener algún tipo de prueba. En los otros ingresan a ese deporte y llevan un tiempo practicando con el deportista federado, pero sin tener el carnet federativo. El carnet federativo lo van a tener en definitiva cuando vayan a competir, no cuando vayan a entrenar. Se supone que cuando tienen el acceso a esa competencia, es el entrenador en ese caso quien los guía o quien va a determinar si está en condiciones o no de acceder al mismo. Bien, Isidro nos preguntaba, ¿cuándo la competencia deja de ser sana? No hay un momento en el cual deja de ser sana. Yo creo que cuando se dimensiona de una manera que no es la que corresponde. Es decir, nosotros en este ámbito no federado no podemos tomar a la competencia de la misma manera que se toma a nivel federado, a nivel profesional. Esa es la cuestión. La competencia no es sana o deja de ser sana. En muchos casos se sobredimensiona la competencia. Ese es el problema. Y estamos
creyendo de que competir es un hecho extraordinario y que perder pareciera que es el fin del mundo, y cuando ganamos sobredimensionamos lo que no se tiene que sobredimensionar. Es decir, una cosa es perder una competencia en el deporte no federado, y otra cosa es no entrar a una final en un juego olímpico por 2 centésimas. Estamos hablando de competencia, pero con cuestiones diametralmente opuestas. Es decir, sí, la competencia está bien encauzada y se le da el valor que realmente tiene en cada instancia de este proceso del deportista, no debiera enfermar en ningún momento, no debiera dejar de ser sano. Porque insisto además con este concepto, no se compite solamente en el deporte es un medio. En la vida también competimos. Cuando vamos a obtener un trabajo, cuando queremos un trabajo, sin ir más lejos, estamos compitiendo con alguien que pretende lo mismo. Recuerden que el concepto de competencia es cuando 2 pretenden lo mismo. ¿Sí? Hasta un lugar en una playa de estacionamiento puede ser pretendido por 2 automovilistas. No por eso vamos a terminar los bollos, no por eso vamos a terminar enfrentándonos de manera desmedida. O sea, en definitiva, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo complejo es cuando se sobredimensiona, porque de eso después es muy difícil salir, porque se frustran y frustran al deportista de una manera no aconsejable, si se quiere, porque o por ahí se ha creado una falsa expectativa. Es decir, que haya miles y miles y miles de niños jugando al fútbol no significa que todos van a terminar jugando en primera división. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, después que llega, mejor, tuvo las condiciones. Pero hay otros que no las tienen, ¿sí? Y no por eso tienen que dejar de practicar deporte. Es decir, si el deporte, si la competencia está bien encaminada, no debiera causar ningún tipo de problema en ese sentido. Finalmente, Horacio, en una de las placas aparecía la sigla DRAE. Preguntaba Cristian qué significaba. Disculpen, en la placa figuraba la sigla DRAE. En una de las placas. La Real Academia Española, es el diccionario de la Real Academia Española. Bien. Porque esa es una definición, sí, no me acuerdo de qué definición estábamos hablando, pero dice DRAE, diccionario de la Real Academia Española. Perfecto. Bueno, hemos finalizado con las preguntas. Vamos a ir a un breve receso y en 5 minutos volvemos a retomar la presentación con la próxima disertante. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Estamos de vuelta. A continuación vamos a presentar a la próxima disertante, la profesora María Soledad Toledo, que pertenece al área de Deporte Social y Comunitario de la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba. Soledad, el auditorio es tuyo. Hola, ¿me escuchan ahí? Gracias. Bueno, soy profesora en esta Subsecretaría de Deportes y mi propósito en este seminario es poder compartir con ustedes mi experiencia en estos 22 años en esta subsecretaría, trabajando desde el deporte federado y hace 15 años ya en el deporte social y comunitario. Ahora vamos a compartir mis plantillas para poder introducirnos en el deporte social y poder darles nuestra mirada y nuestra experiencia de cómo trabajar al grupo y a nuestros alumnos para llegar a una exitosa competencia. Este material se lo vamos a compartir después como material teórico, lo van a tener subido en la plataforma, así que van a poder profundizar algunos conceptos. La idea es remarcar
y valorizar algunos conceptos de lo que nosotros hemos trabajado en todos estos años para que ustedes puedan profundizar y seguir capacitándose de aquí en adelante. Nuestra mirada del deporte como elemento formativo es con una perspectiva de derecho. Derecho del niño, niña y adolescentes a participar y a poder tener la oportunidad de hacer un deporte. Este derecho está avalado ya por leyes provinciales, nacionales e internacionales. Vemos nosotros en este contexto, no voy a ahondar en los valores, como ya lo explicó el profesor Horacio, nuestro fin, nuestro objetivo como agentes socializadores siempre es crear estos espacios de competencias donde podamos aportar y a través de nuestro trabajo una educación en valores para llegar al desarrollo integral del ser humano y al progreso colectivo. Lejos de conflictos, segregación, exclusión y violencia que por ahí vemos en el deporte espectáculo, no tenemos que desarticular ni dejar de mirar estas situaciones, porque muchas veces son muy importantes para compartir en nuestro territorio, para compartir con nuestros jóvenes, lo que hace rica a la experiencia y a poder transformar esas situaciones. En este contexto, digamos, del deporte espectáculo, quiero contarles una experiencia. Hace 10, 12 años veníamos trabajando en los barrios con distintos deportes, pero en este año hubo un boom con un campeonato de las Leonas, donde el hockey tomó fuerzas, donde se empezaron a convertir en líderes para las nenas, y desde esta necesidad y desde esta viralización de este deporte que no estaba trabajado en el área del territorio y de los barrios, sino más bien en clubes, comenzamos con esta propuesta y para darles la oportunidad en todos nuestros playones y en nuestras plazas, mediante donación de palos. La verdad que fue un trabajito de a poco, de hormiga, que pasando por distintas instancias, porque el realizar un deporte, como lo dijo el profe Horacio, siempre nos lleva a motivación, a estar motivados por continuar, por lo cual la competencia era importante en este momento, y se fueron desarrollando competencias que pudieron darles oportunidad a estas nenas de conocer una cancha oficial, y algunas de ellas pudieron pasar al deporte federado de la municipalidad. Esto fue creciendo, fue dando oportunidad de participación al deporte femenino, porque realmente venía en baja la participación, y con esto realmente sumamos un montón de nenas participando del deporte. Hoy en día el hockey y el fútbol son dos de los deportes más populares y de mayor participación en el programa barrio. No quiero dejar de decirles entonces que como agentes socializadores en pos de la democratización y de la participación comunitaria debemos generar estos espacios de competencia para el desarrollo integral. Pasamos a la que sigue. Hablando de participación, cómo nosotros vemos y tomamos a la participación, ¿sí? La participación no como un mero hecho de juntarnos y de reunirnos, de convocar gente esporádicamente, no. Vemos a la participación también como derecho, ¿sí? Como un derecho y como una voluntad de participar, pero en un proceso. Participar en todo el proceso, en todas las instancias, desde los intereses y necesidades que tiene el territorio y cada grupo, hasta el seguimiento de los objetivos y el planeamiento de cada proyecto. Con esto vamos
siempre de una forma u otra a mejorar y a transmitir mayor inclusión, que el joven, el niño, la niña se sienta incluido en este proceso que está participando, se siente parte de este proceso y como fin último en esta participación llegar a la transformación social. Esta transformación social para la mejora de la calidad de vida, ¿cómo lo vamos a lograr? Activando mecanismos de participación real y democrática, ¿sí? Para prevenir de esta manera la exclusión social. Antes de pasar en este momento de transformación social, les dejo también otra experiencia rica, allá por el 2005 también, donde solamente las nenas hacían vóley, los varones hacían fútbol, no había tanta competencia en el vóley social y comunitario como para motivarnos a continuar con el deporte, y surge también la necesidad de las nenas de hacer fútbol. Lo hicimos, comenzamos con este proyecto de fútbol, se nos dio la oportunidad que la política y la gestión de turno incorporó el femenino en la liga municipal, lo cual fue muy provechoso, compartimos todo un proceso de aprendizaje, nos fue bien, las chicas ganaron, tuvieron una exitosa competencia y pudieron hacer una instancia superior a disfrutar un viaje a Chapalmalal. Y en este sentido les digo que son experiencias que no las olvidan nunca. Al hecho de que 2 o 3 años más adelante llegaron al lugar donde yo estaba dando clases, en la plaza de Argüello Lourdes, y llegaron con sus cochecitos y sus hijos. Y me dicen, profe, acá estamos, ¿se acuerdan de nosotros? Claro, claro que sí. ¿Y qué me dicen? Apenas caminen, los traigo al barrio a realizar deporte. Y esas son las cosas que nos van quedando en esta transformación, en crear hábitos y conducta deportiva. Ahora sí podemos pasar a la que sigue. Bien, ¿cómo llegamos también a preparar a nuestros grupos en este proceso para poder tener un éxito en la competencia? Le llamamos éxito, no al resultado, ¿no? Estamos trabajando sobre la participación, un éxito a que sigan participando, a la no deserción. Vamos a trabajar sobre la motivación, ¿sí? Y sobre la forma en que nosotros vamos a poder transmitir tranquilidad a nuestros alumnos al momento de competir. Lo primero y lo más importante, disculpen, ahí está bien. Lo primero y lo más importante es trabajar sobre un clima amigable, ¿sí? ¿Qué es esto de un clima amigable? Un clima amigable es generar confianza con nuestros alumnos, generar un lugar seguro, un lugar donde se sienta libre de actuar, libre de interactuar, libre de equivocarse, ¿sí? Equivocarse y volver a intentarlo. Esto es trabajar sobre un clima amigable. Dentro de este clima amigable tenemos la construcción y el desarrollo de sus emociones. ¿Cómo nosotros vamos a poder trabajar sobre ellos para que el día que les toque una situación de estrés, de nervios, una situación de ira, ellos puedan trabajar y vamos desarrollando su personalidad? Esto de las emociones, sabemos y hay estudios ya realizados que un 70-80% del éxito en nuestra vida depende de cómo manejamos nuestras emociones, ¿sí? Así solamente se las nombro porque después en el material teórico lo van a poder profundizar. Tenemos 5 habilidades emocionales: el autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Acá les dejo una frase del psicólogo Lucas Maliassi, quien se especializa en este tema. Lo tienen escrito ahí por si lo quieren leer. El que sabe mucho es intelectual. Quien elige bien es inteligente.
¿Por qué me gusta esta parte que dice quien elige bien? Porque cuando nosotros eduquemos en emociones, ¿sí?, el niño, la niña o el joven va a tener un registro. Al tener un buen registro de sus emociones, va a poder elegir bien en distintas situaciones. Así vamos nosotros trabajando sobre el desarrollo de su personalidad. Dentro de las emociones, ¿cuántas veces hemos visto y hemos escuchado a nuestros alumnos decir o no tolerar un obstáculo, al no superar un obstáculo, no sentirse cómodo? Entonces, estamos trabajando también sobre esta motivación y automotivación para que no se frustre, para que vuelva a intentarlo. Vamos a trabajar ¿cómo? A través de las teorías de las metas de logro, que lo pueden también ustedes leer. Nosotros nos vamos a abocar a cómo va a llegar este alumno a cumplir un objetivo. ¿Con qué? Con nuestra práctica, con nuestra intervención. ¿A través de qué? Las teorías de las metas de logro hablan del ego, del trabajar el ego, que eso sería una parte competitiva del desarrollo. Nosotros vamos a ir a la tarea. Nosotros nos abocamos a trabajar a la tarea. ¿Por qué? Porque todos nuestros alumnos son diferentes, son todos distintos. Cada uno tiene sus habilidades, unos pueden más, unos pueden menos, unos soportan más, otros soportan menos. Entonces vamos a trabajar nuestra práctica abocada a la tarea, respetando las diferencias y para la mejora individual y personal. Acá, muy destacado y un concepto muy transversal que abarca todo nuestro proceso, es la comunicación. La comunicación está presente siempre y siempre nos tenemos que estar preguntando si estamos comunicando bien lo que queremos hacer. En primera instancia, internamente, nuestros alumnos tienen que saber qué es lo que estamos haciendo desde el momento en que dijimos que la participación son artífices de esta participación. Ellos tienen que saber a dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, en qué competencia vamos a competir, de qué forma, en todo el proceso, ¿sí? Y todos los agentes significativos que intervienen en este proceso, como padres, madres, dirigentes barriales, acompañantes, abuelos, tíos, que siempre están en nuestro proceso de aprendizaje, tienen que estar incluidos en esta comunicación. Ellos también tienen que saber. Por este modo, nosotros tenemos que trabajar mucho, crear espacios de reflexión, trabajar con encuestas, entregar material a la familia de lo que estamos trabajando. Crear es muy importante y nos acompaña mucho el manual de convivencia. Trabajar un manual de convivencia con los chicos, con la familia, nos va a ayudar a que cuando tengamos que hacer una salida, cuando tengamos que a construir una competencia, estén preparados y sepan de qué estamos hablando. Externamente, la comunicación en nosotros como formadores tiene que estar muy presente. Nosotros tenemos que estar muy atentos también a las políticas públicas, tenemos que estar muy atentos a las oportunidades que nos da el deporte, a las organizaciones barriales, a las mesas de trabajo, a las mesas de gestión, que nos van a dar un montón de oportunidades de red y de trabajo en el territorio para poder participar o desde el lado de la organización. Más basado en la competencia, cuando la comunicación no tenemos que dejar pasar tiempo para comunicar las necesidades. Tiempo, después les voy a dejar en el material teórico una guía, ¿sí?, de cómo construir una competencia. Ahí los va a poder guiar. Pero no tenemos que dejar pasar los tiempos de inscripción, los tiempos de entrega de documentación, acompañar a la familia, porque a lo mejor ese nene no tiene el documento y nunca se lo sacaron. Entonces acompañar a la familia, gestionar los lugares y los modos en que nuestros niños puedan cumplimentar con esta documentación. Bien, acá el deporte social.
para terminar, como lo vemos como una oportunidad en la participación ciudadana, como lo veníamos trabajando, y la organización vecinal, que es una organización voluntaria que trabaja en los barrios y es una organización bien asentada, siempre está al lado de todas nuestras propuestas. Tenemos que acompañarnos, tenemos que estar presentes con ellos. Esta organización, como todo individuo, en esta nueva forma de gobernanza, donde se da lugar y participación al vecino y a las organizaciones de participar en la decisión de políticas públicas. Tenemos que estar atentos a eso, porque surgen necesidades desde los barrios, surgen necesidades desde mi grupo, y esas necesidades son las que tienen que llegar, ¿sí?, para poder elaborar las políticas públicas. Con respecto a esto, les dejo una linda experiencia que tuvimos el año pasado con los adolescentes, esta franja etaria que pocos abordan por temor en las competencias. Hace cuestión de 3 años en nuestro programa barrial viene creciendo la inserción de los adolescentes, la participación de los adolescentes, con lo cual fueron llegando interés de los dirigentes barriales, de profesores del barrio, el interés de participar en ligas para ellos, que estaban quedando fuera de la Liga Municipal Infantil. De esa forma comenzamos a trabajar con estos diagnósticos, por eso hablamos de todo el proceso. Es una actividad, una participación en todo el proceso. Comenzamos a trabajar con diagnósticos en los barrios, donde pudimos encontrarnos con la cantidad de adolescentes que estaban participando, con las edades, con qué deportes estaban participando, y desde ahí fuimos trabajando para poder gestionar estas competencias piloto que pudimos organizar el año pasado. Nosotros como intermediarios, coordinando el programa barrial, pudimos llegar a la gestión de turno para que nos habilite y nos acompañe en este proceso de construcción de competencia adolescente. Seguimos el proceso, se trabajó mucho con encuestas, se trabajó mucho formando grupos y con todos los interesados en estos grupos. Se fue elaborando el reglamento conjuntamente, lo cual anticipadamente lo tuvieron el reglamento mucho tiempo antes y lo pudieron trabajar en el barrio con estos grupos de adolescentes. Llegado el momento, también exitosamente fueron jornadas muy lindas. Pudimos trabajar con femenino, con masculino y con 2 categorías. Terminadas estas jornadas, pudimos hacer encuestas de satisfacción donde los propios chicos podían darnos su opinión sobre lo que estábamos haciendo. Así se empezó a gestar instancias superiores y con más instancias finales para este año, bueno, lo cual todavía lo tenemos pausado. Será lo que viene. Seguimos. Bien, un poquito sintetizando este recorrido y para rescatar estos aspectos y estas premisas para la preparación del grupo y para tener un éxito en la participación, les voy a hacer un recorrido en este caminito de cosas importantes. Hablamos del entorno cálido y seguro para la competencia, el desarrollo de las competencias básicas, ¿sí?, en base a la educación en las emociones. Hablamos de que siempre haya lazos de amistad. Los lazos de amistad hacen que el niño esté relajado, que el niño esté libre de trabajar, libre de actuar, libre de decidir, libre de hablar, ¿sí? El roce hace el cariño. Acá también vemos, muy importante, la palabra atención. ¿Qué niño no quiere llamar la atención? Y siempre escuchamos esa frase, ignórenlo, solo quiere llamar la atención. Esta frase también me gusta compararla con
como decir, no lo alimentes, solo tiene hambre, no lo abrigues, solo tiene frío, no lo cures, solo está lastimado. Esa atención es la que nosotros tenemos que brindar. La necesidad de atención es tan real como la necesidad física. Por lo tanto, no dudemos de perder 5 minutos en saludarlo y en detectar qué pasa y en poder detectar cómo está mi alumno. Bien, seguimos un poquito con la colaboración de todos, de todo el grupo, también importante para un objetivo. Esto va a brindarles motivación y va a hacer que puedan seguir en este camino. Ellos que sepan como grupo qué están buscando. Debemos concientizar una labor de equipo, mantener empatía, siempre trabajar esto de valorar los logros, valorar qué hacen en cada práctica, siempre con afectividad. Aceptar el nivel propio y el nivel de los demás, esto está abocado a la tarea, ¿sí? A nuestra forma de trabajar en la tarea. Motivar en momentos de frustración. Esto también dijimos que lo venimos trabajando con el desarrollo de las emociones. Y ser el ejemplo. Ser el ejemplo siempre, porque el niño nos evalúa y el niño sabe lo que estamos haciendo. Debemos respetar las normas y las pautas, ¿sí? El respeto, llegar al respeto de las normas y las pautas va a ser una buena convivencia en el grupo, lo cual nos va a garantizar una buena participación en las competencias. Trabajar estas normas con el manual de convivencia es muy importante. Compartirlo, construirlo juntos y poder transmitirlo a los adultos significativos que trabajan en el contexto con la motivación de nuestro alumno. ¿Seguimos? Llegando acá a una buena experiencia en las competencias, hay distintos factores y características que tenemos que nosotros trabajar. En cuanto a la autoridad, como el término etimológicamente hablando, significa promover, hacer progresar, guiar y acompañar. Nos dice algo muy distinto al autoritarismo, nos dice algo muy distinto a ser quien da las órdenes, al ser quien pega el grito, a ser quien no deja participar. ¿Está claro? Se aplica con cariño la autoridad, con amor y sin violencia. Siempre con consignas y con límites claros, porque los niños y los jóvenes piden límites. Así que siempre con una base de límites vamos a trabajar con autoridad. El deportista deberá seguir premisas pautadas con el formador y el formador deberá garantizar el liderazgo a todos. No trabajar con los mejores, no siempre el mismo capitán, ¿está claro? Sino tener variabilidad, canalizar actitudes negativas y positivas y darles posibilidad de participación e igualdad de oportunidades en nuestra práctica. El reconocimiento es muy importante en nuestra práctica, debemos valorar siempre la superación individual. No utilizar frases discriminatorias, muy vistas, y siempre utilizar frases de elogio en cada acto o en cada situación que nos permita hacerlo. La evaluación, no trabajar con una evaluación cuantitativa y comparativa, siempre es importante que nuestra evaluación trabajemos sobre la autoevaluación, sobre la evaluación privada significativa, evitando estas comparaciones que lo puedan humillar o que se pueda sentir con vergüenza frente a los compañeros. ¿Sí? Trabajemos con muchas frases motivacionales en la clase. Centrarse siempre en las conductas de sus deportistas, como espíritu colaborativo, solidaridad, ilusión. Todas estas características nos van a ir llevando a decir qué tengo que evaluar, qué es lo más importante para ellos. Deben mostrar una ilusión por participar. Todo eso tengo que ir evaluando, todo eso tengo que ir dándole valor en la clase. Aceptación de las limitaciones y la de los demás.
evaluar siempre nuestros procesos y objetivos planteados grupalmente, con el grupo, en espacios de reflexión. Me queda cortada ahí la plantilla. No sé si... En cuanto al tiempo, nosotros... No, disculpen, vuélvete a la que estaba. Te fuiste a la primera. Ahí seguí. Esa. Ahí va. En cuanto al tiempo, esta característica nosotros la vamos a trabajar dentro de nuestra programación, dentro de nuestra planificación, ¿sí? Nosotros vamos a mostrar una programación de nuestra práctica flexible, ¿sí? Por esto de que estamos trabajando, que ya lo hemos dicho, con diferentes individuos, diferentes niños con diferentes habilidades. Trabajar con esta práctica nos llevará a la motivación, ¿sí? Nos llevará a que el niño quiera seguir participando y sienta también cuál va a ser su objetivo. Siempre abocado a la tarea. La tarea va a hacer que él pueda superarse, que pueda superar sus condiciones y con frases tenemos que trabajar diciéndoles, mira, abocate a tu tarea, fíjate cómo te sale a vos, no estés mirando a los demás. De esta manera, cada uno va a progresar con su habilidad. En este momento de generar estos climas motivacionales y en la búsqueda del aprendizaje, abocados a la tarea, es que vamos a poder incrementar la motivación intrínseca, el compromiso con la actividad, y la persistencia de esta manera en la práctica deportiva. De este modo vamos a evitar la deserción y la exclusión, trabajando siempre con el halo. ¿Seguimos? Para terminar. Bien, les dejo un poquito ahí para que vean las imágenes y les dejo esta frase que me acompaña y me gustaría que la tengan en cada momento de situación de conflicto. Ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. En este cierre quiero pedirles que como formadores siempre trabajemos pensando en la inclusión, la equidad y la felicidad. En este sub y baja vemos a la felicidad. Quiero que dejemos de lado frases como la que dijimos recién, ignórenlo, solo quiere captar la atención, hoy te vas de la clase, está mal, nunca vas a aprender, no servís para esto, sino que entender que acariciar positivamente a un niño, me gustó mucho este término de caricias positivas, acariciar positivamente a un niño, ya sea de una madre, de un padre, de un tío, de un formador, de un docente, es saludarlo con un hola, mirarlo a los ojos, escucharlo, darle el tiempo para saber qué es lo que tiene, qué es lo que trae, ¿sí? Y utilizar siempre estas frases empoderadoras de su estado. Es un placer charlar con vos, me alegra que seas mi alumno. Qué bien que bailás, María. Qué bien que entrenaste hoy. Y trabajar permanentemente con este concepto de escucharlos. Bueno, esta sería mi presentación y la verdad quiero agradecerles y espero que entren en este camino de la capacitación. Cada capacitación a cada uno, como somos todos diferentes, les va a dejar más, a otros les dejará menos, y cada uno podrá meterse en el caminito que más le interesó. Muchas gracias y buenas tardes. Bien, Soledad, vamos a ir a ha habido algunos comentarios que hicieron en el chat mientras ibas disertando. Por ejemplo, Tamara manifestaba que tenía más de 150 niños trabajando en fútbol y 60 niñas, haciendo referencia a esa cuestión de género que vos planteabas.
Y Marcos preguntaba, un poco al final, me parece que lo definiste, pero si lo querés reforzar, ¿cuáles serían las características que tendría un buen formador deportivo? Bueno, en todo el trayecto fuimos nombrando, digamos, estas características, y el último es lo que nosotros pretendemos. Fue como un síntesis, ¿sí? en cuanto a cómo trabajar con la autoridad, con la evaluación, con el tiempo y con nuestra planificación. Muy bien, Andrea también nos comentaba un poquito lo que vos decías, Soledad, de que las niñas dejaron de ser, las niñas y niños dejaron de ser objeto y pasaron a ser sujeto de derecho, ¿no? Un cambio muy importante. Muy importante, muy importante. Y avalado, y en todos lados estamos trabajando con eso. Así que desde esa perspectiva trabajamos en nuestros territorios. Bien, y Santiago finalmente comentaba que a partir del deporte social, muchos niños hicieron su primera ficha médica como un requisito para poder acceder a la actividad, ¿no? Una cuestión tan importante para la práctica del deporte. Sí, totalmente. Y muchas veces estamos nosotros en ese camino. Estamos nosotros aconsejando, estamos nosotros dándole las oportunidades y para que esa ficha médica esté, para que ese documento esté y para que realmente el niño se sienta parte de lo que estamos trabajando. Bueno, muchas gracias, Soledad. También hay muchos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones a ambos disertantes. Les damos las gracias a todos los participantes por acceder al seminario. Recordarles que dentro de 15 días tendremos el próximo seminario. Vamos a estar en contacto a través de la plataforma, de la mensajería, y si alguno tiene todavía alguna dificultad para ingresar a la plataforma, comuníquese al mail de capacitación. Muchas gracias por la participación y que tengan ustedes muy buenas tardes.